Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Flópez Cine. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en las películas, como es la música y concretamente las bandas sonoras. Hoy vamos a introducir una nueva variante en estos vídeos y es que junto con él tenéis ahí un enlace de Spotify, que es totalmente gratuito, por supuesto, para que podáis escuchar las bandas sonoras de las que voy a hablar, o la mayoría de las que voy a hablar. Comenzamos. Las bandas sonoras, yo he hecho una lista que está puesta ahí, podéis acceder a ella libremente o también buscarla directamente por Spotify, simplemente con que escribáis Flópez Cine, BSO, que es de banda sonora original, cine bélico, con eso lo podéis encontrar. Voy a ir citándolas brevemente y tenéis la ventaja de que podéis escucharlas también. La primera que yo he seleccionado es la que considero una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine bélico, recalco, que es El motín del Caine. El motín del Caine está compuesta en su banda sonora por Max Steiner. Hablaremos de esta película en un vídeo posterior y sobre todo está centrada en un amotinamiento de un buque de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay unas interpretaciones magistrales de Humphrey Bogart, de Van Johnson, de Fred McMurray y de Robert Francis, incluido José Ferrer. Pero la música hay que ponerle en el casillero de Max Steiner, entre otros compositor de películas como Casablanca o como Lo que el viento se llevó. Y como curiosidad, esta banda sonora, cuando fue subastada en una versión en vinilo, hace creo que unos 10 o 12 años, el precio de salida fue de 60.000 euros. Dólares, hace 12 años, en vinilo. La banda sonora que tiene unos tambores y unos solos de trompeta muy bonitos. Max Steiner, como digo, que también hablaremos de él cuando hablemos el vídeo específico del motín del Caine. En segunda posición, pues Los cañones de Navarone. Hemos hablado de ella en un vídeo y es que no se puede uno separar la película de la banda sonora de Dmitri Tiomkin. El corte principal, ese es el que tenéis como segunda canción de reproducción en esta lista de Spotify. Los cañones de Navarone, de Digi Thompson, del año 61, con un Gregory Peck que se sale. El tercer puesto, La batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra es quizás una de las 3 mejores películas de la historia del cine bélico y que además trata perfectamente los vencedores y los vencidos y con una gran neutralidad, ¿no? Película de Guy Hamilton. Tiene el añadido de que en esta película nos encontramos no solamente la banda sonora de la película, sino las marchas militares tanto de la Fuerza Aérea Alemana como de la Fuerza Aérea Británica, de la Luftwaffe como de la RAF. Una película que, repito, es de una exquisita neutralidad de ese cine británico que ahora no se hace. En el puesto número 4, Hermanos de Sangre. Si escuchamos la banda sonora, seguro que nos viene a la cabeza y recordaremos las caras de los combatientes, del capitán o el teniente Nixon, del teniente Winters, luego comandante, de esos soldados de Warner, Conte, Malarkey, el capitán Sobel, el coronel Singh, es decir, todos esos protagonistas que el cine y la serie norteamericana hecha por Hanks y Spielberg o producida nos han mostrado perfectamente sobre una historia real, recalco, la de la compañía Easy. Hermanos de Sangre. En el puesto número 5, El puente sobre el río Kwai. El puente sobre el río Kwai es muy difícil que no hayamos oído hablar de esa película o que nos suene el título o los silbidos de los soldados que cuando van silbando, cantando dentro de que están prisioneros. La llegada de la unidad, cómo se cuadran ante el coronel, que es el coronel Nicholson, interpretado de manera muy convincente por el actor Alec Guinness. El puente sobre el río Kwai, que ya hablaremos de ella en su día con más detalle, en la cual, pues aparte del coronel japonés o el coronel británico, lo importante o el protagonista principal es el puente. En el puesto 6, una guerra muy impopular, muy mal contada y fatalmente comunicada, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam tuvo un punto de inflexión porque solo hubo
hubo una película que se hiciese en positivo durante la guerra, que fue Boinas Verdes. Pues Boinas Verdes tuvo acuñada una balada, que es la balada de los Boinas Verdes, que fue cantada por el sargento de Boinas Verdes, Radler, creo que se llamaba, sargento. Es una balada que empieza con un redoble de tambores y que tiene una letra muy patriótica. El puente, Boinas Verdes. En el puesto número 7, si vemos una bandada de helicópteros por un lado y por otro lado escuchamos la música de Wagner de las Valquirias, estamos seguros de que esa película nos suena, ¿verdad? Y es Apocalipsis Now. Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola del año 79, la catarsis, el desastre, el caos generalizado en Vietnam, y esas escenas en las que Robert Duvall, ese coronel de caballería que está como una verdadera regadera, por supuesto, le dice a los pilotos que pongan esa guerra psicológica, la cabalgata de las Valquirias. Solamente por hoy esta pieza merece la pena. En el puesto número 8, el puente de Remagen. Hemos hablado del puente de Remagen. Hemos hablado dentro del vídeo de puentes, precisamente de la dificultad que tiene el teniente de infantería, creo que era Timmerman, de tomar el puente antes de que lo vuelen los alemanes, y la dificultad que tiene el comandante alemán tiene orden de volarlo, pero intenta mantenerlo abierto para poder ayudar a los componentes que van a intentar salir de la bolsa o del movimiento que son fruto del avance americano. El puente de Remagen creo que es de Elmer Bernstein, una excelente música. El puesto número 9, aquí he puesto pues una delicatessen, otra película de Navarone. ¿Por qué? Porque Navarone, Los cañones de Navarone tiene muchos cortes, es una banda sonora completa con diversas piezas, y la última se llama La leyenda de Navarone. Ahí tenéis en el puesto 9 La leyenda de Navarone, que está a base de unos coros, y esos coros, si recordáis el programa con las botas puestas, al final, al hacer el resumen, insertábamos un resumen visual del programa sobre el fondo de los coros de Navarone. En el puesto 10 nos encontramos con una película que es muy desconocida, se llama Aquella noche en Varsovia, y una película que narra la vida de un joven pianista, brillante pianista polaco, que tiene que abandonar Varsovia y que el último día antes de irse está tocando una melodía que es una preciosidad, es toda una relajación. Si algún día vais en un atasco de coches y la ponéis, seguro que se os quitará la irritación. El concierto de Varsovia es una pieza maravillosa, y es una pieza que pertenece o forma parte de una película que es Aquella noche en Varsovia. Recordad que Polonia fue el motivo por el cual Alemania invadió Polonia, y fue el motivo por el cual Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. Lo que pasa, fruto de un pacto de amistad. Lo que pasa que luego en el 45 a franceses que habían sido derrotados y a ingleses que no se querían enfrentar con el primo alto de Zumosol, con el soviético, pues se les olvidó sentar en la mesa de negociación a los polacos. Por aquello de que dijo Stalin, Polonia es mío. Claro, pues digo, las alianzas hay que mantenerlas, no decir ahora sí o ahora no. El concepto de Varsovia, una joya. El puesto número 11, pues dentro del cine bélico hay una cosa que se llaman los subgéneros, subgénero de submarinos, subgénero de prisioneros o de evasión de campos de prisioneros, pero sobre todo de prisioneros, ¿verdad? Entonces aquí hay una película que es La Gran Evasión, que es una película en la que precisamente se rememora una gran escapada de muchos prisioneros aliados frente a los alemanes, que, repito, en aquellas películas de los años 60 pues eran malos y tontos. Pero aquí hay una gran interpretación del actor Steve McQueen y una gran fotografía y la banda sonora que no le va a la zaga. En el puesto número 12 es una epopeya aérea de la que vamos a hablar, y es El Escuadrón 633, una película con una banda sonora muy vital, muy aérea, podríamos decir, en la que el protagonista es el actor Cliff Robertson. Es una incursión que tienen que hacer a baja cota los aviones, y como ese escuadrón lanzan oleadas una tras otra. Escuadrón 633, muy vital. Se parece mucho a la música aérea de la batalla de Inglaterra, pero no es la misma. En el puesto 13 hay veces que las marchas militares se convierten en bandas sonoras. Fijaros, marchas militares se convierten en bandas sonoras. Hay una marcha militar del ejército norteamericano que es la marcha de MacArthur. La marcha de MacArthur es la banda sonora de la película MacArthur, el general rebelde.
del año 1977, dirigida por Joseph Sargent. Las imágenes de la explanada de West Point con los cadetes desfilando delante de ya un civil, un paisano, como es MacArthur, Gregory Peck, en los años 50 o 60, cuando ya está el hombre retiradísimo, son maravillosas. Incluso casi parecen de televisión. De esta película hablaremos porque merece la pena contar la figura de este general que fue destituido precisamente porque era más popular que el propio presidente norteamericano e incluso, pues como curiosidad, recibió una orden tan peregrina como que podía bombardear un puente, pero solo un trozo, el que pertenecía a Corea del Sur, no al de Corea del Norte. Y dijo en una secuencia, dice, ¿cómo es posible en 50 años de vida militar nunca ha recibido una orden de que solo pueda bombardear medio puente? Los políticos en los años 50 no sabían ni por dónde le daba el aire. En el puesto, las siguientes, y estas es un poquito menos bélicas y más de otros géneros, pero también hay que citarlas. Si un día vais a Nueva York, que seguro que alguna vez habéis ido, os gustará ir, descubriréis que es un edificio, una ciudad llena de edificios y que hay un enorme puerto. Y ahí hay veces que recalan los barcos y los marineros saltan a tierra. Y seguro que os llamará la atención ver una película que se llama Un día en Nueva York, On the Town, del año 1949, con la mano de Stanley Donen y con Frank Sinatra, Julius Machin y Gene Kelly, sobre todo Sinatra y Kelly. Hay una canción maravillosa cuando ellos bajan a tierra, se encuentran con el estibador y le dice, ¿qué hacéis? Dice, pues tenemos 24 horas. Dice, joder, pues con eso no da para nada. Dice, uy. Y entonces, a partir de ese momento, cuando dicen el New York, A Wonderful Town, aparece, creo que son 3 minutos 21 segundos, de más de 20 tomas distintas en la ciudad de Nueva York en exteriores. Eso que hoy en día parece normal, en el año 1949 era una verdadera innovación. Gene Kelly y Stanley Donen, rastrear quién fue Stanley Donen y descubriréis y llegaréis a Cantando bajo la lluvia. Stanley Donen pidieron permiso al alcalde de Nueva York y lo tuvieron una semana para poder grabar. Por eso aparecen en tantos escenarios, fijaos lo que significa eso que son 3 minutos, la cantidad de movimientos de cámara que tuvo que haber para filmar en todos esos lugares de la ciudad de Nueva York, cuando los Estados Unidos estaban en el apogeo de su imperio, vamos a decir, ¿no? En el puesto 15, El desafío de las águilas, película de adrenalina pura, la que ha servido de base a los videojuegos y en la cual, como todos sabéis, los cargadores de Clint Eastwood y de Richard Burton nunca se terminan, siempre están disparando, no tienen problema de municionar. Pero la banda sonora es brutal. La de este vídeo es muy parecida, pero procede de hace unos años de un programa de televisión que fue un piloto. El desafío de las águilas. Y ya para concluir, pues 3 más voy a citar muy brevemente. El día más largo, en el puesto sería el 16, The Longest Day, otra de las películas muy neutrales, con 3 directores, uno norteamericano, otro británico y otro alemán, para contar precisamente un mismo hecho desde diversos puntos de vista. Algo muy importante. Muy importante. Y una película rodada en blanco y negro y que quizás es de las últimas que se hicieron así, junto con El hombre que mató a Liberty Balance. En el puesto 17, el western. Hay películas de western que están dentro del western, pero pertenecen al género bélico. Y una de ellas es esta, que tiene al principio una canción que se canta sobre una cinta amarilla y oímos el She wore a yellow ribbon. Ella llevaba una cinta amarilla. Es la cinta que se ponen las mujeres que cuando están ennoviadas o están casadas o están unidas a la caballería norteamericana. Una película del año, creo que es 1948, de John Ford, que fijaros si era bueno que volviera de la guerra y en vez de hacer lo mismo, dice voy a hacer el western. Y nos hace una película que es La Legión Invencible, en la que el protagonista no es un coronel, ni un sargento, ni un general, no, es un capitán que se jubila. Creo que John Wayne no ha hecho mejor interpretación que la que hizo La Diligencia, que le tuvieron que dar palos por todos lados, y la que hizo posteriormente El Hombre Tranquilo. Pero aquí encarna perfectamente a un capitán que se jubila y que le quedan 6 días para pasar al retiro. Verla porque es de Cineforum. Y para finalizar, pues la película que una vez me dijo un director oscarizado, que me dijo, esa es la película de la Segunda Guerra Mundial. Yo me quedé un poco pensativo, digo, ¿qué tendrá que ver Casablanca, que tiene una parte que toca la Segunda Guerra Mundial? Pero conforme he ido pensando lo que me dijo,
Pues tienes razón. Casablanca, hay la canción As Time Goes By, que la tenéis aquí en esa última lista de reproducción de Spotify, que yo iré alimentando. Y hay otra canción que no la he metido, pero que la podéis buscar, que es cuando en esa secuencia de Casablanca el actor Paul Henry, que es Víctor Laszlo, se acerca a la orquesta cuando están cantando los alemanes sus canciones patrióticas, los alemanes que han ocupado esa parte de Casablanca, con esa Francia de Vichy medio libre, medio ocupada, y le dice a los músicos: toquen la marsellesa. En ese momento, hasta ese momento, la marsellesa es la marcha o es el himno nacional francés, pero en esa película y en ese momento la marsellesa fue un himno para todos los países aliados, para todos los que luchaban contra el opresor alemán. La mirada de Bogart, cuando los músicos se giran y miran a Bogart, no sé ni qué es lo que hace, pero con un gesto casi en los ojos admite que toquen. Eso, mi querido amigo Nolan, eso es cine. No son efectos especiales. Eso es lo que hace que toca la marsellesa. Es un momento muy emotivo de la película y vemos a esa mujer que se supone que es francesa, que está llorando, que dice al final: viva la France, viva la Francia, diciendo, un país que ha sido derrotado, humillado y ocupado, para lo que son los franceses, es decir, chapó. Y lo pensé, y efectivamente este director, puedo decir el nombre, José Luis García, pues creo que tiene razón, porque luego busqué cuál fue la película base de la guerra de Vietnam y no la he encontrado. Y por eso me dijo, dice, es que Vietnam nunca tuvo una película que fuese la que catapultase la opinión pública. Lo intentó John Wayne con Boinas Verdes, pero no es lo mismo. ¿Por qué? La Segunda Guerra Mundial fue una guerra declarada, no deseada, y que había que ganarla. La guerra de Vietnam fue el envío de tropas en un escenario más o menos con bastante hostilidad. En fin, hasta aquí mi lista de bandas sonoras, Flope Cine, bandas sonoras originales, cine bélico, que la tenéis en Spotify y en este enlace. Muchas gracias y seguimos en contacto.